Bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Robot Structural Analysis Professional enfocado en la reparación de edificios según las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En Editorial Viadas estamos realmente muy atentos a las disposiciones que publica la autoridad de la Ciudad de México. Y en este caso, lo que es la Gaceta Oficial, estamos observando que el día 4 de diciembre de 2017 se publicaron las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es realmente un documento muy detallado que hace tanto hincapié hacia el reglamento de construcciones como hacia lo que es el código ACI, lo que es el código de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en fin, hace referencias a varios códigos y a varios reglamentos para que la reparación de las estructuras sea realmente bajo las normas más estrictas de seguridad. Bien, y en Editorial Viadas queremos que ustedes tengan ejemplos de cómo se debe hacer este trabajo, que no solamente sea una plática, sino que se trate de ejemplos precisos de cómo se pueden aplicar estas normas, en las cuales, por ejemplo, aquí vemos que los elementos reparados deben considerarse con una disminución en su capacidad, es decir, un factor de resistencia disminuido. Bueno, tenemos aquí un edificio el cual pues tuvimos la fortuna de participar en su reestructuración en el año de 1986. Fue afectado en 1985 y se terminó la reestructuración en 1986. Es un edificio peculiar porque en aquel entonces pues estaba de moda en los años 70 construir con losas aligeradas de concreto, estas losas acacetonadas, que coloquialmente se les llamaron losas tipo waffle. Bueno, el edificio posee un sistema de columnas y posee un sistema de losas, pero carece de vigas. Supone que el sistema de vigas pues quedaba integrado precisamente en esta losa aligerada. Las columnas tienen un espesor de 40 centímetros por 80. Lo que realmente es de preocuparse es que el espesor de 40 centímetros es en el sentido corto y el de 80 en el sentido largo. Bueno, esto pues ya le induce una cierta fragilidad al edificio. En los eventos de septiembre de 1985, el edificio mantuvo su integridad, pero realmente una gran cantidad de muros de mampostería confinada, sufrieron una fractura por el mismo sentido del sismo, con lo cual pues era de preocuparse por el propietario que un siguiente evento sísmico, sobre todo si no llegaba en el mismo sentido o las mismas características de los sismos anteriores, pues sí podría realmente causar un daño muy grave a esta estructura. Bien, en ese entonces se tomó un diseño muy novedoso para ese edificio, para su estructuración, que vamos a ver en este curso. Pero la parte principal que me gustaría realmente exponer a ustedes es el método de análisis que se llevó a cabo en ese momento y el cual satisfactoriamente es muy acorde al método que en este momento están especificando las autoridades de la Ciudad de México. En aquel entonces no existían, en el año 1985-86, no existían las interfaces de diseño y análisis con las que se cuenta ahora. Eran realmente más matriciales, más matemáticas, pero de alguna manera venía a ser lo mismo. Se plantea el edificio, en este caso aquí lo tenemos planteado en Revit, lo cual es una interfase muy amigable y nos permite rápidamente plantear el edificio. Este edificio lo importamos nosotros a lo que es la interfase de Autodesk Robot, que es la que ustedes pueden ver aquí, y a este edificio recién importado comenzamos a hacerle una serie de estudios dinámicos modales, para conocer cuál es su comportamiento. Bueno, el estudio lo vamos a hacer a los parámetros del nuevo reglamento de construcciones bajo programas como SACID o como Prodisis, y vamos a ver cuáles son sus desplazamientos y deformaciones y las vamos a checar contra el reglamento. Lo que se trata es conocer si de inicio esta estructura hubiera podido soportar el sismo, ¿sí? O sea, o más bien por decirles esto, hubiera entrado dentro de la normatividad para considerarse un edificio seguro.
Bien, una vez que revisamos el edificio, revisamos inclusive lo que son sus elementos. Aquí en esta gráfica anterior podemos ver algunas torsiones en la revisión del edificio. Realmente Robot actúa como un enorme, un inmenso vidrio de aumento que nos permite donde hay flexocompresión, donde hay tensión, donde hay torsión, y nosotros podemos entonces revisarlo bajo los parámetros del código ACI. Bueno, esto nos permite en Robot lograr que esta revisión sea a una enorme velocidad. No es la única forma que hay, y de hecho el reglamento plantea ciertas formas o ciertos lineamientos para revisar estos elementos. Pero bueno, el apegarnos al código ACI de alguna manera no nos salimos demasiado del reglamento y nos permite una gran velocidad para la revisión de elementos dañados o de elementos en una estructura existente. Bueno, aquí tenemos lo que son unas gráficas biaxiales, donde por cierto me dice que mi elemento pues no pasa a los coeficientes, al factor de seguridad, ¿sí? Aquí me dice, bueno, lo que tengo yo para tensión y para lo que tengo para compresión. Tensión en gris, compresión en amarillo. Bueno, entonces me dice que mi elemento no es apto para esa revisión. Bueno, una vez que yo ya conozco el edificio original, comienzo a plantear los daños. ¿Cuáles son los daños que tiene este edificio? Según mi reglamento, según lo que puede ver el reglamento, yo tengo que registrar daños a flexión, flexocompresión, cortante, deformaciones de sistemas de pisos, impacto de elementos estructurales por golpeo, corrosión, inestabilidad, los dados por desplomes o por asentamientos diferenciales, en fin, y tengo que ser capaz de especificar la magnitud del daño entre ligero, intermedio o grave. Bien, o sea, todo este tipo de cosas debo ser capaz de reflejarlo en mi edificio, volver a correr el análisis dinámico bajo estos nuevos espectros de aceleración, bajo estas nuevas normas, y entonces determinar si este edificio con esos daños que ya tiene registrado es seguro o no es seguro, ¿sí? Realmente el reglamento es muy específico en las deformaciones permisibles para determinar si un edificio es apto, tiene seguridad o no la tiene, ¿sí? Entonces esa es una gran cosa en lo que es ya de por sí y de entrada la verificación, la dictaminación, realmente la dictaminación de lo que es la seguridad de una estructura. Bueno, a partir de que yo ya tengo un dictamen de esa estructura, ya puedo comenzar a plantear lo que puede ser mi reestructuración. Sí puedo llegar a la conclusión de que, bueno, la estructura no es demasiado insegura, está en una especie de limbo técnico o realmente requiere reparaciones, entonces ya puedo empezar a plantear mis reparaciones, estas reparaciones plantearlas con los elementos disminuidos. Tomen ustedes en cuenta que los elementos reparados llevan una disminución en su resistencia. Bueno, tengo que plantear esta reparación con esos elementos en esa condición, y entonces comenzar a correr mis análisis para llegar a la conclusión de que ese sistema que estoy proponiendo de reestructuración funciona o no funciona. ¿Dónde necesito yo llevar a cabo la reestructuración? En columnas, en losas, tengo que aumentar secciones, tengo que hacer reparaciones con morteros químicos, tengo que meter elementos de acero que me den la suficiente rigidez a este edificio. En fin, todo este tipo de cosas, por ejemplo, aquí puedo ver estos elementos de acero, ya me permiten llevar a cabo análisis sucesivos en los cuales ya me diga que el edificio sí entra dentro de estos factores de seguridad y que mis elementos son aptos realmente. Bueno, la norma me basa hacia el código ASI 562, y a partir de ahí mi revisión por medio de ASI pues también a lo que es el código ASI 318, por el cual también estoy revisando mi edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo aplicar el ASI con una cierta, no libertad, sino una cierta aceptación para realmente tener rápidamente un dictamen, rápidamente una solución y una revisión, a reserva de después seguir alguna otra de las normas que fija el reglamento. Bien, aquí tenemos también ¿no? más propuestas de solución para la reestructuración del edificio, y tenemos aquí algunos algunos documentos que incluimos en la bibliografía para apoyar precisamente todo esto que estamos proponiendo con ustedes. Pues son códigos, son reglamentos, documentos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Vaya, queremos que ustedes tengan entre manos un curso
el cual esté debidamente apoyado en todos los reglamentos, en todas las especificaciones, en toda la normatividad, para que verdaderamente puedan ustedes proponer una solución que a la vista del director responsable de obra y el corresponsable sea una solución congruente, una solución segura que les permita que ustedes proporcionen una gran seguridad a los usuarios de la estructura que están ustedes proponiendo para su reparación. Bien, nuevamente no tenemos aquí más referencias a códigos, más referencias a lo que son sistemas de reestructuración. Inclusive vamos a estar platicando de lo que puede ser. Aquí es nuevamente el edificio de Sinaloa, ya con su reparación en ese entonces. Se hizo en concreto lanzado, se hizo un sándwich estructural, del cual vamos a estar platicando. Se puso malla electrosoldada 6610, se procedió a hacer todo este sistema de concreto lanzado para este sándwich estructural, el cual después de 32 años, pues bueno, demostró que fue una excelente solución para lo que es la seguridad del edificio. Aquí tenemos otra vista de este sistema de concreto lanzado hace 32 años. Esta es otra vista de aumento de sección, pero este es otro edificio, este es en la calle de Izazaga, otro edificio que también nos tocó participar en ese entonces. Aquí está nuevamente la versión del proyecto y bueno, también ahí está una vez que nosotros hemos propuesto el proyecto, que este proyecto es, se puede admitir bajo toda esta normatividad y pues que el DRO puede dar su firma con toda confianza, pues el programa hace automáticamente los planos, con lo cual pues nos ahorra una gran cantidad de trabajo. Pues bien, les esperamos en este curso de Autodesk Robot Structural Analysis Professional dedicado a las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que como todos nuestros cursos se llevan a cabo en su misma computadora todas las veces que quieran verlo y con el soporte y la asesoría del personal técnico de Editorial Viadas.